Lo dejaron por muerto en el desierto de Sonora con 3 balas en el cuerpo y la cara hundida en la tierra roja, sin agua, sin caballo, sin nombre. Solo el sol aplastando su espalda como si el mundo entero quisiera borrarlo. Y mientras los hombres que lo abandonaron brindaban con whisky a 30 millas de distancia, algo pasó en ese desierto. Algo que ninguno de ellos pudo ver venir. Algo que los condenaría a todos. Pero para entender lo que se convirtió, primero hay que entender lo que era. Cole Danner llegó al territorio de Nuevo México en 1878 con $200, una yegua valla y la convicción silenciosa de quien no necesita que el mundo lo aplauda. No era un hombre de palabras largas ni de gestos innecesarios. Era el tipo de hombre que arregla una cerca antes de que el ganado la rompa, que paga lo que debe antes de que se lo pidan, que mira a los ojos cuando habla y baja la vista cuando no tiene nada que decir. Se estableció en un valle al sur de las Cruces, tierra seca, piedras y mezquite, pero era suya. Construyó su rancho con las manos. Cada tabla, cada clavo, cada piedra colocada sobre otra, era un argumento contra todos los que alguna vez dudaron de él. Y había muchos que dudaron, pero Cole no necesitaba demostrarles nada, solo necesitaba trabajar. En 3 años el rancho Danner era conocido en todo el condado, no por ser el más grande, no por ser el más rico, sino porque Cole Danner era el hombre más recto del territorio. Su palabra valía más que cualquier papel firmado, y en el oeste de 1881 eso era raro, eso era peligroso, porque los hombres rectos son fáciles de identificar, y los hombres sin escrúpulos siempre saben cómo usar la rectitud de otro en su beneficio. El problema llegó con el nombre de Harlan Voss. Voss era lo que el territorio llamaba un hombre de negocios. Tenía oficina en Santa Fe, trajes importados de St. Louis y una sonrisa que no llegaba nunca a los ojos. Compraba tierras, compraba hombres, compraba leyes, y cuando alguien no se dejaba comprar, encontraba otras formas de convencer. Cole conoció a Voss en una reunión de propietarios en el pueblo de Mesilla. Voss le ofreció comprarle el rancho por una cifra que sonaba generosa, hasta que uno calculaba cuánto valían las aguas subterráneas que corrían por debajo de esa tierra. Cole lo miró en silencio, extendió la mano, la dejó en el aire, y se fue sin decir una sola palabra. Ese gesto le costó todo, pero no de inmediato. Voss era paciente. Era el tipo de depredador que no ataca cuando la presa está alerta. Espera, observa, construye el momento perfecto como un arquitecto construye una trampa. Durante 6 meses no pasó nada. Cole trabajó su tierra, vendió su ganado, contrató a 2 vaqueros jóvenes llamados Pete y Caleb, a quienes trataba como si fueran sus propios hijos menores. La vida seguía, el rancho crecía, y Cole comenzó a pensar que Voss simplemente había encontrado otro objetivo. Lo que no sabía era que Voss ya había movido todas las piezas del tablero. La trampa comenzó con un hombre llamado Earl Duckett. Duckett era el alguacil del condado, un hombre gordo, nervioso, con dedos que siempre buscaban algo en que aferrarse. Debía dinero, mucho dinero. Y Voss tenía ese dinero. Esa deuda era la cadena que Voss usaba para jalarlo cuando lo necesitaba. Una noche de octubre, 3 cabezas de ganado del rancho vecino aparecieron muertas en la frontera de la propiedad de Cole. No muertas de enfermedad, muertas a balazos. Y junto a los cuerpos, una marca en el suelo. La marca de la herradura de la yegua valla de Cole. Duckett llegó al amanecer con 4 hombres armados. Cole salió a recibirlos con las manos vacías, sin pistola, sin miedo, porque los hombres inocentes no sienten miedo de la ley, sienten confusión, y Cole estaba genuinamente confundido. Pero Duckett ya tenía el papel escrito, ya tenía el testigo comprado, ya tenía la historia armada hasta el último detalle. Cole Danner fue arrestado por robo de ganado y destrucción de propiedad privada. Lo esposaron frente a Pete y Caleb,
que miraban sin entender. Lo subieron a un caballo prestado porque el suyo había sido confiscado como evidencia. Y mientras se lo llevaban, Cole giró la cabeza una vez. Solo una. Miró su rancho, las tablas que había clavado él mismo, el pozo que había excavado en el verano más seco del territorio, la pequeña huerta que había plantado junto a la pared del sur, porque algún día, pensó, tal vez habría alguien con quien compartirla. No lo sabía aún, pero ese fue el último momento en que Cole Danner miró el mundo con los ojos de un hombre que todavía confía en él. El juicio duró 2 días. En el oeste de 1881, 2 días era una eternidad para un proceso así. Normalmente bastaba con una tarde, pero Voss quería que pareciera legítimo. Quería testigos, argumentos, la apariencia de justicia, porque Voss entendía algo que sus enemigos nunca aprendían a tiempo. La crueldad más efectiva es la que lleva la firma de la ley. El testigo principal fue un hombre que Cole nunca había visto en su vida. Juró ante el juez que había visto a Cole conduciendo el ganado en la oscuridad. Describió la yegua Vaya con una precisión que solo podía venir de alguien que había estudiado el animal de cerca. Alguien que había estado en el rancho. Alguien que conocía cada detalle. Cole escuchó todo sin moverse, sin gritar, sin golpear la mesa, porque gritar hubiera parecido culpa. Y Cole todavía creía, en esa sala, que la verdad tenía peso propio, que si uno esperaba con suficiente paciencia, la verdad terminaba por inclinar la balanza. Pero cometieron un error en ese juicio, un error pequeño, casi invisible. El testigo describió la marca de la herradura de la yegua. Dijo que era una herradura con una muesca en el lado izquierdo. Y era verdad. La yegua tenía esa muesca. Pero la muesca estaba en el lado derecho, no el izquierdo. Cole lo notó. Lo anotó en su mente como uno anota una deuda. Sin prisa, sin ruido. El juez lo declaró culpable. 3 años en la prisión territorial de Yuma. Yuma. Si el infierno tuviera una dirección en el territorio de Arizona, sería Yuma. Una fortaleza de adobe sobre una roca en el desierto, donde el calor en verano superaba los 50 grados y el frío en invierno mataba a los hombres mientras dormían. Los guardias eran más peligrosos que los presos. La comida era insuficiente, el agua era un privilegio, la sombra era un lujo. Cole entró a Yuma en noviembre de 1881 con 34 años, 180 libras de músculo y una calma que inquietó a todos los guardias desde el primer día. Los hombres que entraban a Yuma normalmente lloraban, o peleaban, o se quebraban en silencio durante las primeras semanas. Cole no hizo ninguna de las 3 cosas. Trabajó, observó, aprendió. Había en Yuma un viejo mexicano llamado Rodrigo Espinosa, que llevaba 12 años preso por un crimen que todos sabían que no había cometido. Espinosa era el tipo de hombre que la injusticia no destruye, sino que refina. Había usado esos 12 años para convertirse en el hombre más peligroso de la prisión. No por su tamaño, no por su violencia, sino porque entendía exactamente cómo funcionaba cada sistema humano, cómo se corrompe, cómo se manipula, cómo se usa contra sí mismo. Espinosa vio a Cole desde el primer día y reconoció algo en él. Durante meses no se hablaron. Solo se observaban a la distancia con el respeto silencioso de 2 animales que se reconocen como iguales, hasta que una noche, en el patio de la prisión, un hombre enorme llamado Briggs intentó robarle la ración de agua a Cole. Briggs era el tipo de violencia sin propósito que prolifera en los lugares sin esperanza. 3 veces más grande que Cole. Rodeado de 4 hombres que hacían sus trabajos sucios, Cole lo miró. Calculó, y en menos de 12 segundos dejó a Briggs inconsciente en el suelo con técnicas que ningún vaquero de rancho debería conocer. Esa noche Espinosa se sentó junto a Cole en el comedor y comenzó su educación. Lo que Espinosa le enseñó no era violencia. La violencia Cole ya la conocía. Le enseñó paciencia como arma.
Le enseñó a leer a los hombres antes de que abrieran la boca. Le enseñó a moverse en los márgenes de cualquier sistema, a usar las reglas de otros para sus propios fines, a desaparecer y aparecer cuando nadie lo esperaba. Le enseñó también otras cosas, cosas que Cole jamás hubiera buscado por su cuenta. En Yuma había un hombre que antes de ser preso, había sido el mejor pistolero contratado del territorio de Texas. Se llamaba August Reyes y cumplía condena perpetua por razones que nadie cuestionaba porque August Reyes no era el tipo de persona a quien uno le hace preguntas. Pero August Reyes estaba aburrido, y un hombre aburrido con talento es un hombre que necesita un aprendiz. Cole le ofreció su ración de tabaco durante un mes. August Reyes le enseñó a disparar, no a disparar rápido. Eso era lo que creían los jóvenes impacientes que morían antes de los 30. Le enseñó a disparar exacto, a controlar la respiración en el momento del disparo, a calcular distancia, luz, viento, ángulo, a anticipar el movimiento de un objetivo antes de que el objetivo supiera que iba a moverse, a hacer que cada bala fuera una decisión, no un instinto. En 3 años en Yuma, Cole Danner perdió 15 libras de músculo y ganó algo que no tiene nombre pero que todos reconocen cuando lo ven en los ojos de un hombre. Algo frío, algo quieto, algo que no se apaga. Ese fue el momento en que todo cambió, no cuando salió de la prisión, sino cuando decidió en una celda de adobe a 50 grados exactamente lo que iba a hacer cuando saliera. Lo soltaron en marzo de 1884. Le devolvieron sus ropas, que ya no le quedaban igual. Le devolvieron 42 centavos que tenía en el bolsillo cuando lo arrestaron. Le devolvieron su nombre, que era lo único que nunca le habían quitado realmente. No tenía caballo, no tenía rancho, no tenía dinero. Tenía 3 nombres escritos en su mente con una claridad que ningún papel podía igualar. El testigo falso, un hombre llamado Orson Webb, que vivía en el pueblo de Mesilla y que ahora, según le contó Espinosa, a través de conexiones que la prisión nunca pudo cortar, trabajaba en el almacén de Voss como contador. El alguacil, Earl Duckett, que seguía en su oficina, más gordo y más nervioso que antes, sostenido por la misma deuda que lo había encadenado a Voss desde el principio. Y Harlan Voss, que ahora controlaba el rancho Danner, que había comprado el agua subterránea que necesitaba, que había expandido su red a 3 condados, y que dormía cada noche sin una sola pesadilla. Cole caminó 4 millas desde las puertas de Yuma hasta el primer pueblo con tiendas. Encontró trabajo en un establo durante 2 semanas. Ahorró lo suficiente para comprar un caballo viejo, provisions para 10 días y un revólver Colt de segunda mano con el cañón ligeramente torcido que cualquier otro hombre hubiera rechazado. Cole lo ajustó él mismo esa noche, con paciencia, con precisión, como todo lo demás que había aprendido a hacer. El primer nombre de la lista era el más pequeño, Orson Webb. Cole llegó a Mesilla en la primera semana de abril. El polvo, el calor, el olor del pueblo eran exactamente los mismos que recordaba. Pero él ya no era el mismo. Caminó por la calle principal con el sombrero bajo y los hombros relajados, con esa forma de moverse que Espinosa le había enseñado y que hacía que la gente no lo recordara aunque lo mirara directamente. Encontró a Webb en el almacén de Voss, exactamente donde Espinosa le había dicho. Webb era un hombre delgado, de 40 años, con los dedos manchados de tinta y una expresión permanente de alguien que sabe que hizo algo malo y vive esperando que alguien más lo descubra. Cole entró al almacén, pidió provisiones, pagó. Y mientras Webb contaba el cambio con dedos temblorosos, Cole dijo en voz baja, sin mirarlo, la herradura. Era el lado derecho, no el izquierdo. Webb levantó la vista, y en sus ojos Cole vio exactamente lo que esperaba ver. No confusión, reconocimiento. Lo que no sabía Orson Webb era que esa conversación era lo más peligroso que podía pasarle. No porque Cole fuera a matarlo ahí mismo.
sino porque ese momento le confirmó a Cole exactamente cuánto sabía Webb. Y esa información valía más que cualquier venganza rápida. Cole pasó una semana en Mesilla. Bebió en el salón. Jugó cartas con moderación. Perdió suficiente para parecer normal. Ganó suficiente para no parecer tonto. Y durante esa semana escuchó, porque los pueblos pequeños tienen memoria larga y lengua floja cuando el whisky corre. Lo que escuchó fue suficiente para construir un mapa completo de los negocios de Voss, los hombres que le debían favores, las propiedades que había comprado con dinero sucio, los tratos que había hecho en la oscuridad con jueces, alguaciles y políticos de Santa Fe. Y escuchó algo más, algo que no esperaba. Voss tenía un socio en Santa Fe, un hombre que procesaba los pagos ilegales, que movía el dinero entre condados, que mantenía los registros que ningún tribunal debería ver. Un hombre que era el verdadero centro de toda la operación. Un hombre llamado Garrett Lowe, que resultó ser el mismo juez que había presidido el juicio de Cole Danner en 1881. Cole se quedó quieto con esa información durante 3 días. Un hombre menos paciente hubiera actuado de inmediato con la rabia fresca. Un hombre menos inteligente hubiera atacado al objetivo más fácil primero. Pero Cole había aprendido de Espinosa que la venganza apresurada es un privilegio de los hombres que no tienen nada que perder. Y Cole tenía algo que perder ahora. Tenía un plan. Comenzó a trabajar de una manera que nadie hubiera esperado de un exconvicto sin dinero y sin aliados. Escribió cartas, 3 cartas, a 3 personas distintas en 3 lugares distintos. La primera fue al periódico de Santa Fe, al editor, un hombre llamado Thomas Haig, que tenía fama de incorruptible en un territorio donde la incorruptibilidad era casi una excentricidad. La carta no contenía acusaciones, solo preguntas. Preguntas específicas, documentadas, sobre ciertas propiedades que habían cambiado de dueño de maneras inusuales en el condado de Doña Ana entre 1881 y 1884. La segunda carta fue a la oficina del fiscal federal en Albuquerque. Una lista de nombres, fechas y cantidades que Cole había reconstruido con la información del salón, los registros públicos del pueblo y la memoria de un hombre que había pasado 3 años con nada mejor que hacer que ordenar todo lo que sabía. La tercera carta fue para Harlan Voss. Esa carta no tenía texto, solo tenía una herradura dibujada con tinta, con una muesca en el lado derecho. Las primeras 2 cartas pusieron en movimiento engranajes que Cole no podía controlar directamente. Eso era parte del plan. Haig comenzó a hacer preguntas en Santa Fe. El fiscal federal abrió una investigación preliminar que todavía no tenía suficiente para actuar, pero que puso nerviosos a todos los hombres en la cadena de Voss. Y los hombres nerviosos cometen errores. Duquette fue el primero en quebrarse. El alguacil recibió una visita de 2 hombres enviados por Voss con un mensaje simple: mantén la calma, no hables con nadie, y esto pasará. Duquette los echó de su oficina con manos temblorosas, y al día siguiente apareció muerto en su silla, con un disparo que todos declararon suicidio, y que todos sabían que no lo era, pero cometieron un error al matarlo. Duquette, en su paranoia de los últimos meses, había escrito un diario, no por valentía, sino por miedo, porque los hombres débiles siempre piensan que documentar sus crímenes los protege de algo. El diario estaba escondido detrás de un panel en su oficina. Cole lo sabía porque Espinosa lo sabía, y Espinosa sabía estas cosas porque había pasado 12 años construyendo una red de información que atravesaba el territorio entero. Cole recuperó el diario antes de que los hombres de Voss registraran la oficina. Lo que contenía ese diario era suficiente para destruir a Voss, a Lowe y a media docena de hombres más. Pero Cole no lo entregó de inmediato. Primero tenía que ocuparse de Orson Webb. Webb desapareció de Mesilla en la segunda semana de mayo. Nadie lo vio irse. Nadie lo vio llegar a ningún otro lugar. En el pueblo dijeron que había huido por deudas,
En el almacén de Voss encontraron su escritorio perfectamente ordenado, sus libros contables cerrados con precisión y una nota que decía simplemente, «Lo siento». A quién iba dirigida esa nota nunca quedó claro. Lo que sí quedó claro, meses después, cuando el fiscal federal llegó con sus hombres a revisar los registros del almacén, fue que alguien había reemplazado varios documentos clave con versiones alteradas, versiones que apuntaban directamente a Voss y Lowe, versiones escritas con una caligrafía perfectamente imitada que habría requerido horas de práctica y una atención al detalle que ningún hombre improvisado podría haber logrado. Cole nunca habló de lo que hizo con Orson Webb. Eso también era parte de lo que Espinosa le había enseñado. Las cosas que haces en la oscuridad no necesitan palabras. Las palabras son para los hombres que necesitan que otros sepan lo que son capaces de hacer. Los hombres verdaderamente peligrosos no necesitan que nadie lo sepa. En junio de 1884, Harlan Voss recibió su segunda comunicación de Cole Danner. Esta vez no era una herradura dibujada. Era una copia de 3 páginas del diario de Duckett. Sin nota, sin firma, sin amenaza, solo información. Voss convocó a sus hombres, 4 pistoleros que había mantenido en nómina durante años para exactamente este tipo de situación. Los envió en 4 direcciones distintas con descripciones físicas de Cole y una instrucción simple: encuéntralo y no traigan pruebas de vuelta. Que no sabían dónde buscar era ya un problema. Que Cole los estaba esperando era algo que ninguno de los 4 anticipó. El primero fue encontrado en el camino a las cruces, vivo, desarmado, con sus manos atadas a un poste de cerca con su propio cinturón. Junto a él, prendido en el poste con un clavo, había un sobre con 6 páginas del diario de Duckett. El segundo fue encontrado en el pueblo de Socorro, en las mismas condiciones, con un sobre diferente, con páginas diferentes. El tercero nunca fue encontrado. Desapareció en el desierto al sur de Albuquerque y jamás volvió a aparecer. Cole nunca explicó lo que pasó con él. Nadie preguntó demasiado. El cuarto llegó a Cole por su cuenta. Se llamaba Dennis Carr. Era el más viejo de los 4, el más experimentado, el único que entendió mientras buscaba a Cole que no era él quien estaba cazando, sino que era él quien estaba siendo cazado. Carr era inteligente. Era el tipo de pistolero que sobrevive porque sabe cuándo una situación ha cambiado y actúa en consecuencia. Encontró a Cole en un pequeño rancho al norte de Mesilla al atardecer. Cole estaba sentado afuera, sin pistola visible, con una taza de café en la mano. Carr desmontó. Se quedó de pie a 20 pasos y dijo: «No voy a cumplir ese encargo». Cole lo miró durante un largo momento. Asintió. «Entonces siéntate». Esa noche Carr le contó todo lo que sabía sobre la operación de Voss, a cambio de nada más que el café y la garantía implícita de que Cole Danner no era el tipo de hombre que mata a quien no lo merece. Lo que no sabía Dennis Carr era que esa garantía, en boca de Cole Danner, valía exactamente lo que decía valer. En julio de 1884, el fiscal federal de Albuquerque abrió una investigación formal contra Harlan Voss y el juez Garrett Lowe por corrupción, fraude de tierras y complicidad en la muerte de Earl Duckett. La evidencia era abrumadora. El diario de Duckett, los documentos alterados del almacén, los testimonios de hombres que Voss no sabía que habían hablado, y una serie de cartas anónimas al editor Haig que habían sido publicadas en 3 ediciones consecutivas del periódico de Santa Fe, describiendo con precisión quirúrgica el funcionamiento del esquema de Voss en un lenguaje tan claro y tan documentado que incluso los políticos de Santa Fe que habían cobrado de Voss no podían ignorarlo sin condenarse a sí mismos. Voss fue arrestado un martes por la mañana en su oficina de Santa Fe. Lowe fue arrestado esa misma tarde en su casa. 4 funcionarios más fueron detenidos en los días siguientes. Cole Danner no estaba en ninguna de esas escenas.
No había ninguna razón para que estuviera. Su nombre no aparecía en ningún documento oficial de la investigación. No era testigo. No era denunciante. No era nada que ningún registro pudiera identificar. Era un hombre invisible que había movido el mundo desde las sombras y luego había desaparecido. El rancho que había sido de Cole volvió al estado cuando la investigación demostró que Voss lo había adquirido mediante un proceso legal fraudulento. Hubo un periodo de meses en que el rancho fue propiedad nominal del condado, mientras los tribunales procesaban el caso. En ese periodo, nadie vivía en el rancho. Nadie lo atendía. Las cercas se cayeron. La huerta que Cole había plantado junto a la pared del sur se secó. El pozo seguía funcionando, pero nadie lo usaba. Un día de octubre de 1884, un hombre con un sombrero viejo y una yegua nueva se presentó en la oficina del condado con un documento en la mano. El documento era la escritura original de la propiedad, firmada en 1878, con todos los sellos legales en orden. Era, según el abogado que lo había recuperado del archivo, el documento legalmente válido sobre esa tierra. El funcionario del condado revisó los papeles, revisó los registros, levantó la vista hacia el hombre de pie frente a él. ¿Dice usted que es Cole Danner? Siempre lo he sido. El funcionario firmó los documentos de devolución. Cole Danner salió de esa oficina con la misma calma con que había salido de cada habitación en los últimos 3 años. Montó la yegua, tomó el camino al sur. Cabalgó durante 2 horas bajo el sol de octubre hasta que vio el valle. Las tablas de su rancho, grises y cansadas pero en pie. El pozo, la pared del sur con la huerta muerta. Se bajó del caballo. Se quedó quieto un momento mirando todo. Luego fue al pozo, sacó agua y comenzó a regar lo que quedaba de la huerta. No había nadie que lo viera. No había nadie a quien explicarle nada. No había victoria que celebrar en voz alta, porque las victorias que se gritan al mundo son para los hombres que necesitan que el mundo los valide. Cole Danner no necesitaba eso. Harlan Voss fue condenado en enero de 1885 a 12 años de prisión en la penitenciaría territorial. Garrett Lowe perdió su posición, su licencia y su nombre en el mismo proceso. Los demás cayeron en cadena como siempre caen los hombres que construyeron su seguridad sobre la lealtad comprada de otros. Dennis Carr, el pistolero que eligió el café sobre el encargo, se estableció en un pueblo al norte de Albuquerque donde nadie lo conocía y donde vivió, según dicen, hasta una edad avanzada sin ningún problema particular. De Orson Webb no se volvió a saber nada. Su nombre aparece en un registro de 1884 como empleado del almacén de Voss. Después, nada, como si el territorio se lo hubiera tragado. Y Cole Danner reconstruyó su rancho, plancha por plancha, clavo por clavo, exactamente como la primera vez. Contrató hombres, trabajó la tierra, vendió ganado y vivió durante años como el hombre más callado del condado. El hombre cuya historia nadie conocía completamente, porque Cole nunca la contó. Solo Espinosa, que fue liberado de Yuma en 1886 por una revisión de su caso que nunca se explicó del todo bien, pero que coincidió con ciertos documentos que llegaron anónimamente a la corte. Solo Espinosa sabía todo. Y Espinosa era un hombre que entendía el valor del silencio mejor que nadie. Hay una cosa más. En la primavera de 1885, cuando el caso de Voss ya estaba cerrado y el nombre de Cole Danner había desaparecido de los periódicos, un periodista joven de Santa Fe decidió investigar quién había armado el caso contra Voss. Siguió las cartas anónimas, siguió los documentos alterados, siguió la cadena de evidencia que había destruido a uno de los hombres más poderosos del territorio. Cada hilo lo llevaba a ningún lugar. Cada fuente se encogía de hombros. Cada testigo posible no recordaba nada útil, excepto uno. Un viejo en Mesilla que había visto a un hombre entrar al almacén de Voss una tarde de abril de 1884. Un hombre con sombrero bajo y hombros relajados que caminaba como si supiera exactamente lo que el mundo iba a hacer a continuación.
El periodista preguntó cómo se llamaba ese hombre. El viejo pensó un momento. No sé cómo se llama, pero le diré lo que sí sé. Hizo una pausa. Ese hombre no tiene miedo de nada. Y eso, muchacho, es lo más peligroso que existe en este territorio. El periodista escribió su artículo sin nombre, sin identificación, sin resolución. Porque la historia de Cole Danner no era una historia que pudiera terminar limpiamente en una página. Era la historia de lo que le pasa a un hombre cuando el mundo lo rompe y el hombre decide, en el fondo del desierto con 3 balas en el cuerpo, que no va a quedarse roto, que va a levantarse, que va a recordar cada nombre y que va a tomarse el tiempo que necesite. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que estas historias no son solo entretenimiento, son la memoria del oeste, la prueba de que la injusticia tiene fecha de vencimiento cuando enfrenta a un hombre con suficiente paciencia y suficiente determinación. Suscríbete al canal. Cada semana una historia nueva. Cada historia un hombre diferente. Cada hombre una lección que el oeste escribió con sangre y que nosotros contamos para que no se pierda. El botón está ahí. La campana también. No te pierdas lo que viene.